Únicamente ya la he resuelto aplicando la multiplicación de fracciones. Entonces, como ustedes pueden observar, un problema lo pueden resolver de la forma que ustedes quieran, o de la forma que a ustedes se les sea más sencillo hacerlo. Pero siempre es importante que en primera instancia ustedes lean el problema, entiendan el problema y sepan qué les pide. Porque muchas veces, por ejemplo, en problemas de porcentaje, que venía uno en su examen, al momento de que lo leen y lo quieren hacer, me está pidiendo cuánto voy a pagar en caja y yo únicamente saqué el descuento. Y como en las respuestas está el descuento, yo di ese valor y técnicamente está mal. ¿Por qué? Porque me está pidiendo cuánto va a pagar en caja y yo únicamente le estoy dando el descuento que se le hizo al producto. Entonces, es por eso importante que sepan siempre qué les pide el problema. ¿Vale? Vamos a hacer otro. Por ejemplo, en un estadio de béisbol, 2/3 o 2/3 partes de los aficionados apoyan al equipo local. Si el número de asistentes es de 6,300 personas, ¿cuántas apoyan al equipo visitante? ¿Vale? Me dice que tengo un estadio de béisbol. Vamos a ponerle aquí, estadio de béisbol. Estadio de béisbol. ¿Vale? Ahora, en ese estadio yo tengo a 2/3 partes que apoyan. ¿A quién dijimos? Al equipo local. ¿Vale? Después me dice que el número de asistentes o las personas que están en el estadio, o el total que está en ese momento, el total de personas, es de 6,300. Me preguntan a mí, ¿cuántas apoyan al equipo visitante? Entonces la pregunta es, ¿cuántas apoyan al equipo visitante? Sales. Entonces, en mi estadio de béisbol tengo 2/3 partes que apoyan al equipo local, con un total de 6,300 en ese momento. Me preguntan cuántos apoyan al equipo visitante. Lo podría hacer como este también, hacerlo de esta forma o hacerlo de esta forma. ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo de las dos para verificar nuestra respuesta. 2/3 partes del equipo local, entonces serían que tengo 6,300. Esto lo voy a dividir entre 3, ¿vale? Porque son 2/3 partes. Son 2/3 partes, son de a tercio. Entonces va a ser 6,300 entre 3. Son 2,100 personas. A mí me está pidiendo 2/3 partes, o sería sumar 1/3 más 1/3, y ya me daría mi total. Pero dije, bueno, me daría los 2/3. Pero dijimos que 1/3, ¿a cuánto equivale? 1/3 equivale a 2,100 personas. ¿Vale? Entonces sería 2,100 más 2,100 es igual a 4,200 personas. Si yo dejaba el problema aquí, estaría mal, como en el problema, como en el ejemplo anterior que les puse, ¿vale? Del examen. ¿Por qué? Porque a mí me está pidiendo, el problema me pide cuántas apoyan al equipo visitante, y lo que yo saqué es las personas que apoyan al equipo local, porque esas 2/3 partes, que estoy diciendo acá, apoyan al equipo local, ¿vale? Entonces ahí no puedo dar yo esta respuesta,
porque técnicamente es una respuesta a medias. ¿Qué voy a hacer ahora? A las 6.300 le voy a restar las 4.200 y eso me va a dar a mí, ¿vale? 2.100 personas. Que ahora sí, estas que están acá apoyan al visitante. Entonces mi respuesta a la pregunta serían 2.100 personas. Esta sería la respuesta del problema. ¿Vale? Ahora, hacerlo como una multiplicación de fracciones sería exactamente lo mismo, únicamente que vamos a poner 6.300 sobre 1 por, ahora aquí ya lo podemos hacer directo, ¿vale? Multiplicar por 1/3 y automáticamente nos daría a nosotros los 2.100, ¿vale? Para sacarlo directamente. Entonces, eso ya depende mucho del abordaje que ustedes hagan del problema, porque lo pueden hacer así, ir paso a paso para llegar a un resultado, o lo pueden hacer de esta forma y directamente ya les está dando las 2.100. Depende mucho de cómo entiendan y aborden el problema. Si ustedes pueden resolverlo de otra forma, adelante, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando sepan que lo que están haciendo es correcto, porque muchas veces empiezan a hacer sus trabajos, o empiezan a trabajar, y ustedes como que escriben, hacen, pero al final no saben ni lo que hicieron. Entonces, jóvenes, es importante, por favor, que ustedes entiendan siempre el problema. Léanlo 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sean necesarias, pero léanlo para que lo logren entender. Una vez que entienden el problema, vean qué les pide y en base a eso hago procedimiento, ¿vale? No quieran irse de una a resolver el problema. Ah, es un problema de porcentajes o es de proporcional inversa. Ah, o es sumar fracciones. Mal, sumo, tum, tum. Pero al final, a lo mejor el problema me pidió otra cosa y yo ya hice algo de más. Entonces, les recomiendo que por favor siempre lean lo que es el problema antes de continuar. Ahora, vamos a pasar al tema que es un poquito más delicado, ¿vale? Que es lenguaje algebraico. Transcribirlo de lenguaje común a lenguaje algebraico. Entonces, esto muchas veces les cuesta por lo siguiente. Si yo les pongo esto acá, x más 3, esto es lenguaje algebraico. ¿Por qué es algebraico? Porque tengo una incógnita, tengo una variable, tengo una letra con números. Entonces, eso es lenguaje algebraico. Otro ejemplo podría ser x cuadrada más 2x. Ese sería otro lenguaje algebraico. O, por ejemplo, la raíz de x cúbica. Eso también sería lenguaje algebraico. Entonces, ¿cómo puedo pasar yo eso que está escrito en letras a transcribirlo literalmente en un párrafo o en un texto? Y es cuando muchas veces acá, el error más común que se comete es decir esto. X más 3. O me ponen X al cuadrado más 2X. O X, o sería la raíz cuadrada de X al cubo. Es lo que siempre ponen, jóvenes. Bueno, depende de la letra. Si, por ejemplo, si la letra era B, la raíz cuadrada de B al cubo. ¿Vale? Entonces, no es que esté mal, pero estamos generalizando estamos siendo muy específicos. ¿Vale? Esto, como les explico, no es que esté mal,
Pero lo que se pretende hacer con el lenguaje algebraico y ponerle al lenguaje común es que cada persona lo puede interpretar de una manera, no necesariamente con la letra que tú le estás poniendo. En matemáticas es común ocupar X para resolver ecuaciones, para funciones, cuando se ve derivadas, cuando se ven límites, es normal poner X. Pero a lo mejor a otras personas esa letra no les gusta. No, ¿sabes qué? Yo quiero ponerle A, porque así empieza el nombre de mi novia, el nombre de mi novio, o de mi novia. Empieza con A. Yo le quiero poner A. Entonces, debemos de quitar o de quitarse esas mañas de colocar siempre el nombre de la letra. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo esto que está aquí arriba al lenguaje común que sea de manera correcta? Vamos a ver, por ejemplo, con el primero X más 3. Ahora, ¿cómo le puedo yo pasar esto al lenguaje común? Cuando ustedes quieran transponer esto al lenguaje común, lo que deben de entender es que se va a dividir o se va a segmentar en partes. Cuando nosotros estemos trabajando con una letra, bueno, las partes serían, esta sería la primera parte, el signo de más sería la segunda, vamos a ponerlo, bueno, vamos a separarlo más, X más 3, ok. La X es la primera parte. Después, el más es la segunda parte, y el 3 es la tercera parte. Lo voy a segmentar en 3 pedazos. Ahora, ¿cómo lo voy a escribir o cómo voy a empezar a escribir? No voy a poner X, ¿vale? ¿Por qué? Se entiende que esa X que está ahí representa un número cualquiera. Puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 10, puede ser un menos 500, pueden ser un 3 millones, el número que sea. Representa cualquier número. Entonces, como representa cualquier número, yo únicamente le puedo poner, ¿y qué color tenía? Azul, ¿no? Un número, y esto sería X, un número. ¿Cuál? No sé, pero de qué es un número, es un número. Entonces, yo entiendo que cuando me hablan de un número o el cuadrado de un número, estoy entendiendo que me hablan de un número cualquiera. Y como en matemáticas yo pongo un número cualquiera, siempre lo vamos a poner con letras. Puede ser A, puede ser B, puede ser letras que gusten. Pero siempre un número que ustedes desconozcan en matemáticas se representa como una letra. Generalmente se ocupa X, pero pueden ponerle Q, pueden ponerle Z, pueden ponerle M, pueden ponerle P, lo que quieran. Ahora, la siguiente parte dice, o está el más. En su guía, ¿vale? Vienen sinónimos de cómo agregar más, para que no siempre pongan un número más 3. Podemos poner, por ejemplo, un número aumentado en, y como este número ya que está acá, ya está definido, con definido entendemos que ese es un 3, o sea que no lo podemos cambiar, que siempre va a ser un 3 de toda su vida, un número aumentado en 3. Coloco el nombre del número. Y aquí está las 3 partes de la expresión algebraica representadas en un texto o un enunciado. Ahora, como les repito, acá ustedes podrían haber colocado en aumentado más, pero pues es muy común siempre poner un número más 3 o un número más 8. Es muy común. Entonces, por eso en su guía, si ustedes la revisan, yo les puse sinónimos, ¿vale? Que pueden ocupar para cambiar eso de más. Por ejemplo, les puse adición, aumentar, sumar, añadir, exceder, más o agregar. O sea, para que no siempre digan más, 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 más. O cuando sea resta, menos, 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 menos. Podemos ir variando para que no necesariamente siempre ocupemos las mismas palabras.
Entonces, ¿cómo quedaría con otra palabra? Vamos a ver. Voy a poner yo un número. Y ahora, en lugar de aumentado, vamos a ponerle, no sé, a un número excedido en 3. ¿Vale? Un número excedido en... Ahora, yo podría, por ejemplo, poner acá 3 unidades. Y ambos párrafos o ambos textos o ambas oraciones me dicen exactamente lo mismo. Solo que, por ejemplo, en una ocupé excedido y en la otra ocupé aumentado. Entonces, pueden ocupar cualquiera de lo que les puse ahí, ¿vale? Cualquiera de los sinónimos de suma. Pero si se les dificulta, pues, pueden colocar más, ¿ok? Ahora, colocarle lo de unidades, únicamente es para ser mucho más específicos, ¿vale? Se le pueden agregar como no. Eso, en esa parte no hay ningún inconveniente. Entonces, únicamente es para ser mucho más específico, ¿vale? En la redacción. Entonces, jóvenes, con esto, ¿alguien tiene alguna duda? Vamos a ver ejemplos un poquito más complejos para que los vayan viendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Los demás jóvenes pregunten si tienen dudas. Aline, Anaí, Arcángel, Arisbet, Dana, Edgar, Esmeralda Nava. O sea, pregunten, jóvenes. Si tienen dudas, pregunten. Vamos a ver más ejemplos todavía. ¿Seguros? Ok, los que no contestan, yo entiendo que no tienen dudas, ¿eh? Pues recuerden, pueden activar su micrófono o pueden escribir en el chat, ¿eh? No hay ningún inconveniente. Vamos a ver otro un poquito más complejo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a colocar, no sé, la raíz de x cuadrada más 2x. Ese es un poquito más complejo, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. Ok. Vamos a empezar por segmentarlo. Ahora, ¿cuántas partes ustedes creen que tenga esta expresión algebraica? ¿Cuántas partes? ¿O en cuántas partes lo podríamos dividir para empezar a redactar? Ahora, yo se los divido por, más que nada para usar los colores y vayan viendo qué parte corresponde a cuál, porque eso no lo puedo hacer en las guías, ya que si yo lo hago color, como se las dan a blanco y negro, pues no importa, porque se está dando a blanco y negro y no se vería el color. Después aquí lo hago con color y para que vayan viendo. Entonces, ¿en cuántas partes creen que ustedes que esté dividido esto? Alguien que lo ponga en el chat, el número que ustedes crean. ¿En cuántas partes lo voy a dividir para hacer el texto? En 6, no son muchas. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? 6 son muchas. Yo estoy viendo menos de 6. En 3 no, te falta todavía. 2, en 4 partes, ándale. Son en 4 partes. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esto que está acá adentro es básicamente lo mismo, entre comillas, ¿vale? Que lo que está acá. Casi es lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo una letra, un signo de suma y un número. Acá también tengo una letra, un signo de suma y un número con letra. Entonces, otra vez lo voy a dividir, bueno, no, lo voy a dividir en 4 partes. ¿Cuál es la primera? La raíz.
¿vale? La raíz es la primera parte. ¿Cuál sería la segunda? El x cuadrado. ¿Cuál sería la tercera? El más. ¿Y cuál sería la cuarta? El 2x. Ahora, ¿cómo voy a empezar a redactar yo esto? Cuando hablo de raíz, ¿vale? Tengo que siempre especificar qué tipo de raíz es. Y con tipo me refiero a si es cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, raíz sexta, raíz séptima. En este caso es una raíz cuadrada. Lo puedo colocar como raíz cuadrada o la raíz, ¿vale? Porque se entiende que cuando uno habla de raíz, sin mencionar qué índice tiene, es cuadrada. Pero en este caso vamos a ser específicos y vamos a colocar con color anaranjado la raíz cuadrada de... Ahora, aquí es cuando ya empieza lo que es un poquito más complicado, ¿vale? ¿Cómo voy a poner, dijimos, las letras? ¿Cómo las pongo? Las voy a poner como un número. Así las voy a colocar. Entonces, yo tengo una letra elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo voy a colocar yo? La raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, ¿vale? La raíz cuadrada de un número, ¿qué número? ¿Quién sabe? Puede ser cualquiera, ya saben. Pero ese número está elevado al cuadrado. Entonces yo pongo elevado al cuadrado. Lo que son raíces y potencias, eso sí siempre hay que ser específicos al número que tiene, ¿vale? Si ustedes revisan en su guía, no les puse, de esas dos operaciones matemáticas, no les puse sinónimos, porque no los tiene y siempre se ponen tal cual son. Voy con el más, vamos a ocupar otro, a ver, adicionado, vamos a ponerle ahí, y sería de color azul fuerte. Dice la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado adicionado en. Ahora, aquí yo tengo un producto, ¿vale? En esto que está acá, este 2x es un producto. ¿Por qué es un producto? Porque recuerden ustedes que cuando una letra está pegada a un número, se entiende que se están multiplicando. Sería 2 por x, pero únicamente nosotros decimos 2x, porque entendemos que se multiplican. Entonces, como se están multiplicando, voy a revisar en mi guía, en el apartado de los sinónimos, y voy a poner, dice, el raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, adicionado en dos veces. Ahora, otra vez tengo x, se dan cuenta, se repite x y x. Entonces, si yo hipotéticamente, ¿vale? Les diera un valor a x, ambas tendrían el mismo valor. Entonces se entiende que estoy ocupando el mismo número, adicionado en dos veces el mismo número, ¿vale? Y ese sería todo el texto o el párrafo para esa expresión algebraica. Entonces, con este, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende por qué se pone el mismo número? Ahorita vamos a ver un ejemplo donde tengan números diferentes. Pues, jóvenes, ¿se entiende por qué es el mismo número?
Jóvenes, ¿sí me escuchan? No, mejor repítelo, ok. Si ustedes observan en la expresión, ¿vale? Yo en la expresión que tengo la letra repetida, ¿vale? Tengo x dos veces. La tengo acá, elevada al cuadrado, y la tengo acá, multiplicada por 2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les diera un valor de x, por ejemplo, les decía x vale 3, cuando ustedes sustituyen o hacen el cambio, vamos a hacerlo en otra hoja para medio ver. Si yo les digo, la expresión es x al cuadrado más 2x, y yo les digo, hipotéticamente, ¿vale? X es igual a 3. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo que van a hacer es que van a cambiar el valor de 3 donde vean x. 3 al cuadrado más 2 por 3. Entonces se dan cuenta, estoy repitiendo el 3 dos veces. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo la x dos veces. Entonces, a partir de esta noción o de esta idea, es que se hace lo que está acá, ¿vale? Como estoy hablando de la misma letra, aquí yo coloqué un número, que es lo que habíamos dicho que colocamos cuando usamos una letra. Un número. Recuerden que las letras simbolizan cualquier número, ¿vale? Aquí yo di un ejemplo muy específico, ¿vale? Únicamente para detallar que es la misma letra. Pero aquí no estoy dando valores específicos, únicamente fue el ejemplo, ¿vale? Entonces, yo ya coloqué un número. Ese número que estaba haciendo elevado al cuadrado. Ahora, yo sigo redactando y observo que el 2x comparte la misma letra, ¿vale? Con x al cuadrado. Entonces, específicamente en el texto de esa expresión, debo de colocar esto, ¿vale? Específicamente yo debo de colocar el mismo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la misma letra. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora con Y. Como estoy trabajando con la misma letra, tengo que colocar forzosamente esa pequeña palabra, el mismo, porque es la X acá, aquí hay una X y acá hay otra. Entonces, por eso lo debo de colocar. Vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿vale? La raíz de X al cuadrado más 2y. Ahora, si se dan cuenta, es el mismo ejemplo. Diferencia es que ahora ya no se repite la X, ¿vale? Tengo X al cuadrado y tengo Y. ¿Qué va a cambiar en el texto? El texto se va a mantener igual, ¿vale? Hasta cierto punto. La raíz cuadrada de, ¿qué color tenía la X? Azul clarito. De un número elevado al cuadrado. Ahora, si estuviera al cubo, le pondría al cubo. Si estuviera a la séptima, sería la séptima, ¿eh? Permítame, jóvenes, se trabó. Permítame tantito, jóvenes. Ok, ya está. Entonces, como les decía, un número elevado al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, ¿vale? Acá me lo dice. Si fuera el cubo, yo pondría al cubo. Si fuera la cuarta, pondría la cuarta.
al exponente que está elevado. Entonces habíamos colocado adicionado, ¿no? Adicionado en, y aquí es donde ya cambia, o aquí es donde va a cambiar, en 2 veces. Ahora, yo podría colocar, ¿vale? Bueno, coloqué el 2 con letra. En 2 veces. Ahora, ustedes están ocupando letras distintas. Entonces, otra vez regresamos al caso. Si yo les diera un valor de X, ese valor de X no se lo van a poner allí, porque son letras distintas, son números diferentes, ¿vale? Entonces, en 2 veces, y aquí voy a colocar otro número, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre uno y otro es porque, que como aquí estoy repitiendo la misma letra, ¿vale? Cuando formo el texto de la segunda, de esta que está acá, cuando formo el texto de esta, estoy colocando el mismo. ¿Por qué? Porque la letra se repite. Acá estoy colocando otro porque las letras ya son distintas, ¿vale? Tengo X de un lado y tengo Y en el otro. Entonces tengan mucho cuidado al momento de hacer este tipo de expresiones, ¿vale? Porque se llegan a confundir y el error siempre recae en esto que está acá. En si pongo otro número, pongo el mismo número, y cosas por el estilo, ¿vale? Vamos a ver otros 2 ejemplos para pasar ya a inglés. Ejemplos fáciles, por ejemplo, vamos a ver, acá está negro, A más B sobre 2. Ya no ocupo X, ocupo 2 números, ocupo 3 letras, mejor dicho. ¿Cómo lo voy a redactar? ¿Cuántas partes creen que tenga esto? Bueno, esto tiene 4 partes. 1, 2, 3, 4, sí tiene 4 partes. Pero vamos a redactarlo más fácil. Cuando yo tengo esto, A más B, puedo ponerlo en texto largo, ¿vale? Redactándolo como lo hemos redactado acá. Vamos a hacer así, hacemos más cortito. Sería la primera parte. Esta sería la segunda, el más. La tercera sería la B. Y la cuarta sería el entre 2. Ok, vamos a redactarlo. Entonces, como es A, entendemos que cualquier letra representa cualquier número, ¿no? Entonces ponemos un número, ¿vale? Vamos a ponerle ahora sumado. Ahora aquí, ¿cómo voy a poner B? ¿Lo voy a poner como otro número o como el mismo número? Lo voy a poner como otro número, porque son letras distintas. Entonces le ponemos un número sumado con otro número, ¿vale? Y todo esto lo voy a poner, y todo dividido entre 2. Y listo, ya lo había redactado. Ahora, esta sería la redacción larga, la redacción que llevamos por partes. No está mal, es correcto lo que se dice, pero el único inconveniente que hay
es que hay que ser demasiado específico, ¿vale? Porque al momento de que yo uno esto con lo anterior, se puede malinterpretar y se puede pensar que la expresión es así, ¿vale? Entonces, cuando nosotros pasamos del lenguaje común al lenguaje algebraico, hay que ser muy cuidadosos en los detalles, ¿vale? Para que nosotros estemos dando a entender lo que queremos o la expresión algebraica que estamos viendo. Entonces, tengan cuidado, jóvenes, porque les digo muchas veces, al momento de que ustedes unen las oraciones, eh, hay que ver qué conector voy a ocupar para que no se altere todo, toda la expresión. Ahora, esto se puede hacer más sencillo, ¿vale? ¿Cómo? El A más B, ¿vale? Lo puedo hacer como la suma de dos números. Eso sería A más B, o X más Y, o M más M. La suma de dos números. ¿Qué números? ¿Quién sabe? Pero se entiende que son dos números distintos, porque si no hubiera colocado la suma de dos números iguales, o la suma de dos mismos números. Entonces, cuando uno lee la suma de dos números, se entiende que son números totalmente distintos. ¿Cómo voy a poner el entre dos? Esto lo puedo expresar como semi. Recuerden que semi es la mitad de algo, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría esto redactado bien? Como la semi suma de dos números. Puta madre, ya los perdí. Ahora, aquí va Rafael. Entonces, ambos textos, el de arriba, este que está en colores, ¿vale? Y el último, este que está acá, son correctos, ¿vale? No hay ninguna, hay diferencia entre ellos en la redacción, pero están expresando lo mismo. Entonces, cuando ustedes hagan el ejercicio que viene en su guía, ¿vale? Traten de redactarlos así, ¿vale? Y por favor, no hagan lo que vimos acá al inicio. O sea, no me pongan el nombre de la letra, la operación y el número, ¿vale? Traten de ir cambiando esto que está acá, de X, por un número, y vayan formando el texto, ¿vale? Entonces, jóvenes, con esto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿Seguros? Ok, bueno, ya son 11:50. Quería abordar el último tema de pensamiento, pero vamos a pasar a inglés. Nada más para explicar algunas cosas. El tema que van a ver o el tema que están viendo ahorita es sencillo, no hay mucho inconveniente en él, pero me gustaría explicarlo tantito. Entonces, jóvenes, todo claro con pensamiento para pasar a inglés. Vale, ok. Entonces, en inglés están viendo lo que es el imperativo, ¿vale? ¿Qué es el imperativo? Creo que en su guía lo menciona.
creo, no me acuerdo la verdad. Pero el imperativo básicamente es dar órdenes. ¿Qué pasa cuando ustedes les dicen siéntate? ¿Vale? Es así, siéntate. Algunos se los van a decir mucho, a otros pues medio. Pero si yo les digo eso, ustedes me entienden, ¿sí o no? No tengo que especificar el nombre, ¿vale? Porque, por ejemplo, supongamos que estamos en el salón, no sé, no los conozco, pero bueno, supongamos que X alumno se para y anda como loco en el salón y le digo, siéntate. Entonces, obviamente, él sabe o entiende que le estoy hablando a él o que la orden es para él, ¿vale? Se puede hacer menso y no escuchar la orden, pero se entiende que es para él, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esta oración? Si ustedes la analizan en español, ¿qué tiene y qué no tiene? Esta oración no tiene sujeto. Bueno, sí tiene sujeto, pero no explícito, ¿vale? No tiene sujeto. ¿Y qué más? Cuando hacemos una oración, ¿cómo la formamos? Sujeto, más verbo, más predicado, ¿no? Así se los enseñan en las clases de comunicación. Sujeto, más verbo, más predicado. Y así formo mis oraciones en español. Ya después, objeto indirecto, que le meto aquí lo que sea, pero es la misma. Entonces, ¿qué le falta a esa oración de arriba? Siéntate para, ok, bueno, ¿qué le hacía falta parte del sujeto? No tiene esto, ya dijimos. ¿Y qué más no tiene? Tiene predicado, ¿vale? Que en inglés lo llamamos como complemento. Entonces, ¿cómo se forma únicamente el, el imperativo? Únicamente se forma con el verbo, ¿vale? Nada más. No pongo sujeto, no pongo complemento, no pongo nada más que el verbo, ¿vale? Entonces, así voy a formar yo el imperativo, ¿vale? En inglés. Entonces, el imperativo es darle órdenes o dar orden a ciertas personas, ¿vale? Y esto generalmente ustedes lo ven, o donde se aplica más, es cuando dan instrucciones. Por ejemplo, cuando hacen alguna receta de cocina. Ustedes deben de seguir cómo va la receta. Rompe 2 huevos en un tazón. Eh, Bate los huevos. Coloca aceite en un sartén. Entonces se dan cuenta todos, bueno, tienen complemento acá, ¿vale? Pero todos empiezan siempre con el verbo. Bate, coloca, rompe. Siempre van a empezar con el verbo. Entonces, así yo los voy a formar en inglés. Únicamente voy a colocar, ¿vale? Lo que es el verbo, y listo, voy a formar el imperativo. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta, jóvenes, es que el imperativo generalmente se ocupa con verbos, con phrasal verbs, con verbos compuestos. Los phrasal verbs se ven hasta cuarto o quinto semestre, vemos phrasal verbs. Ahorita únicamente nos vamos a concentrar con los verbos normales. Los phrasal verbs son verbos en inglés a los cuales les añades una preposición o un adverbio. Entonces, por ejemplo, no sé si, eh, eh, no sé si han visto la película ¿cuál es la película? La de Terminator. Cuando al final, si la han visto en inglés, le dice volveré, creo, I will come back. Entonces, come back, esto
es volver. Todo esto. Y eso es un falso verbo, ¿vale? Un verbo, aquí está el verbo, y aquí está la preposición. Entonces, generalmente, en adverbios se ocupan este tipo de verbos. Como les digo, no los vamos a ver, únicamente vamos a hacer un imperativo con verbos normales. Pero es para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Es que muchas veces, cuando uno forma las oraciones, siempre, o cuando uno tiene imperativo, mejor dicho, por ejemplo, les pongo hurry up, apúrate, hurry up. Yo se los digo, ¿vale? Ahora, ¿qué hacen ustedes? Muchas veces lo que pasa es que únicamente traducen esto y después le ponen el up, ¿vale? Y pues ahí es donde ya choca, porque lo que ustedes traducen no es coherente a lo que se está diciendo en inglés. Ahorita ya con los celulares o ya con los traductores, meten todo al traductor y ya les da lo que quiere decir. Pero antes con el diccionario no se entendía. Entonces, por eso es importante entender que es un falso verbo. Si ustedes ven, creo que vimos preposiciones el pasado, el semestre, la unidad pasada. Si ustedes ven un verbo y adelantito del verbo le ven algo, como alguna preposición, algún adverbio, métanlo tal cual en el traductor porque a lo mejor significa otra cosa. Entonces, aquí tenemos un imperativo, que es el hurry up, apúrate, ¿vale? Se dan cuenta, únicamente lo formé con el puro verbo. Los imperativos suelen tener, ¿vale? Dependiendo del, ¿cómo se llama este? Dependiendo del contexto, suelen tener o no complemento. Así que, por ejemplo, si yo les digo, si estuviéramos en clase, les diría, por ejemplo, close the door. Cierra la puerta, ¿vale? Y eso también es imperativo. El imperativo, más que nada, jóvenes, es armar una oración sin que ustedes coloquen un sujeto, ¿vale? Aquí no hay sujeto. En la primera que está acá, ¿vale? Acá debería ir el sujeto, pero no está. Lo mismo que acá, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando nosotros hablamos en español, si yo coloco la oración, ve a comprar malvaviscos, o ve a comprar, ustedes la entienden. ¿A quién? A ver, alguien que me diga, ¿a quién estoy dirigiendo esta oración? Ve a comprar. ¿A qué sujeto? ¿A qué pronombre personal se lo estoy diciendo? Algún valiente que lo diga. ¿A qué persona se lo estoy diciendo? ¿O a qué pronombre personal? ¿Alguien? ¿Alguien que pueda decir a qué sujeto corresponde eso? Ve a comprar. ¿A quién se lo estoy diciendo? ¿A él, a ella, a nosotros, a ustedes? ¿Alguien jóvenes? ¿Alguno? No, a él, a ella, no. Si fuera para él o ella, sería él va a comprar. ¿Alguien más? ¿Otro valiente? ¿Algún valiente, jóvenes? No, para él no es tampoco. ¿Qué no llevan no llevan, han hablado español toda su vida, ¿no? Deben de entender. No, como que primera persona. No, no es para ay, no es para yo. Yo voy a comprar. ¿Cómo? Ustedes ven español, hablan español todos los días, ¿no? Todos los días de su vida han hablado español. Bueno, a lo mejor no, algunos hablan agua. Para tú, ándale.
Tú, ve a comprar. Ándale. Ok. Ustedes entienden, ¿vale? Después de varios intentos, que eso va dirigido a la persona tú. Si yo hago lo mismo en inglés, si yo lo traduzco tal cual, sería así. Go to shop. Ahora, ¿qué pasa o cuál es la diferencia entre esto entre lo de arriba y lo de abajo? ¿Cuál es la gran diferencia entre la primera y la segunda oración? Que ustedes en la primera le están dando una orden a la persona que tengan enfrente, ¿vale? Y la de abajo es una oración que me está informando que la persona va a ir a comprar, ¿vale? Entonces, es la gran diferencia. Aquí transmito, por así decirlo, una idea. Y acá doy una orden. Eh, en inglés no podemos quitar el sujeto, porque si quitamos el sujeto estamos dando una orden, ¿vale? Y es por eso que lo estamos viendo ahorita, antes de ver más tiempos verbales. Si ustedes quitan o omitimos el sujeto siempre en alguna oración, lo que va a pasar es que van a formar el imperativo o van a dar la orden. Entonces, ustedes, cualquier oración que tengan ahorita, ¿vale? O que hayan hecho, le pueden, bueno, no cualquiera, tiene que tener sentido. Le pueden quitar el sujeto y les va a devolver siempre una orden. Entonces, por eso es importante diferenciar entre esto que está acá y esto que está acá. Porque para nosotros en español esto puede ser o la orden o puede ser la oración, ¿vale? Nosotros lo metemos en una sola, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar sin sujeto. ¿Por qué? Porque el verbo siempre nos va a decir en nuestro idioma de quién estamos hablando. Si yo les digo, vamos a comer, ay, caray. ¿De quién estoy hablando? Vamos a comer. ¿Alguien, algún valiente? ¿Qué pasa? No. ¿De qué sujeto? Bueno, no. Pero dígame el sujeto de todos, el sujeto, bueno, el pronombre personal de nosotros. Nosotros vamos a comer, ¿vale? Eso yo lo entiendo, una, como la oración, ¿vale? Vamos a comer. O como la orden, vamos a comer. Pero ¿qué pasa? Nosotros en español, como que lo entonamos, como que decimos, no sé, como que hacemos gestos o expresiones que indicamos eso, ¿vale? Pero tu mamá te puede decir, ven a comer, y te lo dice normal, ¿no? Y tú, no, sí, ahorita voy, mamá, estoy aquí trabajando. Pero cuando te dice, ven a comer, tú entiendes que ya es una orden, y entonces tienes que bajar. Ese es el problema que tenemos nosotros con el imperativo y dar órdenes en español. Como nosotros hablamos sin sujeto, muchas veces los americanos se suelen confundir de que le estamos dando siempre una orden. Porque en inglés, jóvenes, les recuerdo, no pueden hacer una oración para transmitir una idea sin sujeto. Ahora, ¿cómo sería esto en inglés? ¿Cómo sería como orden y cómo sería como oración? Como orden sería go to eat. Vamos a comer. Eso es una orden. ¿Cómo lo hago como oración? We go to eat. Y esto ya sería la oración. Nosotros vamos a comer. ¿Vale? Entonces, mucho ojo, jóvenes, al momento de que formen sus imperativos. ¿Vale? Y cuando veamos más tiempos, por favor, no se les olvide. Ahorita
En imperativo no hay sujeto, nada más, pero en los demás tiempos verbales lo va a ver. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes quieren crear, ¿vale? O quieren decir, por ejemplo, tienes una cita, las chicas con su novio, los chicos con su novia, o, o como quieran, ¿vale? Y le dices, no llegues tarde, ¿vale? Se lo pones así, no llegues tarde. Esto, ¿vale? Si yo lo quisiera pasar a inglés sería más o menos una orden, porque es imperativo. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, ya está apareciendo esto que está acá, el no. ¿Cómo voy a formar el imperativo de una negación? ¿Más negatividad? ¿Cómo voy a formar el imperativo de una oración? Entonces, para que yo lo pueda formar, voy a ocupar el auxiliar do, ¿vale? ¿Qué posibilidad? Tienes tu micrófono prendido. Entonces, voy a ocupar siempre do, ¿vale? Aquí no voy a ocupar la otra que es dos, o dos, mejor dicho. No voy a ocupar dos. ¿Por qué? Porque recuerden, dos era para terceras personas, ¿no? Y como aquí no hay personas, no hay sujetos, entonces el dos no se ocupa en imperativo, ¿vale? En imperativo yo no ocupo dos. Únicamente voy a ocupar do. ¿Cómo lo voy a hacer en español? En español, en inglés. Sería don't. Vamos a cambiar el color. Don't be late. No llegues tarde. O no estés tarde, más se traduciría así. ¿Vale? Don't be late. Entonces, si yo quiero hacer un imperativo negado, porque se puede hacer afirmativo y negativo, para que yo lo pueda hacer negativo, únicamente siempre voy a ocupar antes del verbo, coloco el auxiliar that en su forma, en su forma negativa. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda sobre el imperativo? ¿Dudas, jóvenes, sobre el imperativo? Los demás, Natividad, Pedro, Arcángel, Julián, ese Martín que tiene, Martínez C, dudas. Ahora, una más únicamente para terminar, el imperativo, jóvenes, no tiene interrogativo, o sea, no tiene forma interrogativa, porque no puedes preguntar una orden, ¿vale? Únicamente tiene forma afirmativa y forma negativa, ¿vale? ¿Estás seguros que nadie tiene ninguna duda? Tengo hambre, Martín, pues levántate a las 8, hazte un cereal, hazte un huevito a las 8 de la mañana, y para ahorita no vas a tener hambre. Hay que levantarse temprano, jóvenes. No se levantan mero a la hora de la clase, pues ya, obviamente vas a tener hambre a las 12 si no has comido nada. Entonces, ¿nadie tiene ninguna duda, jóvenes? Para dar por concluida la clase. ¿Seguros? Porque siempre dicen que no y el mero día de su examen sacan 2, 3, 5. Ok. Bueno, eso sería por todo por hoy, jóvenes.